entrenamiento técnico para clientes y dealers de International. El día de hoy vamos a hablar acerca de los tips de la economía de combustible. Como ya la mayoría de los amigos que usualmente se conectan a estas transmisiones conocen, la temática es ver toda la capacitación, ver toda la presentación y dejar las preguntas para el final. Para todos voy a agradecer que coloquen sus preguntas o guarden sus preguntas en el chat y al final de la presentación voy a estar respondiendo a todas las preguntas que nos pongan en el chat. Muy bien, listo, empecemos entonces. Los objetivos de la sesión serán conocer los principales factores que afectan la economía de combustible. Tenemos gran cantidad de factores que pueden incidir en la economía de combustible, entonces vamos a conocer cuáles son los más importantes que podemos manejar para mejorar nuestra economía de combustible y entender cómo mejoras en la operación y configuración del vehículo pueden mejorar el consumo de combustible, ¿sí? ¿Qué arreglos o qué modificaciones tenemos que hacer tanto en la operación como en la configuración del vehículo para alcanzar un mejor rendimiento de combustible? Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a revisar cuáles son estos factores. Muy bien, hemos enumerado en esta presentación 10 factores. Como les mencioné, hay muchísimos factores que pueden incidir en la economía de combustible. Vamos a hablar de estos que son los más importantes, ¿sí? El primero será los rangos de operación. El segundo van a ser los ratios de diferencial o de la corona, como se conoce comúnmente. El tercer punto será la aerodinámica del camión. El cuarto será la velocidad final, cómo influye la velocidad final. 5, el concepto de manejar siempre en el último cambio. 6, disminuir RPMs y tiempos de ralentí, ¿ok? Cuando el vehículo está detenido. Mejorar hábitos de conducción. 8, neumáticos y mantenimiento. 9, el uso de las ayudas del motor, las ayudas que el motor nos pueda brindar. Y finalmente 10, los accesorios del motor que pueden afectar el consumo de combustible. Bueno, vamos a arrancar entonces con el primer factor, que será rangos de operación, ¿ok? Se debe especificar adecuadamente el rango de operación óptimo de acuerdo al motor que se está usando. Entonces, recuerden, compañeros, que cada modelo tiene o cuenta con un motor diferente e incluso dentro del mismo modelo de motor podemos encontrar diferentes rangos tanto de torque como de potencia. Entonces, yo debería de hacer un análisis específico del motor que yo tengo para de esa manera poder determinar cuál es mi rango de operación óptimo dentro del cual yo voy a obtener una economía de combustible adecuada. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es para un motor ISX15, ¿de acuerdo? ISX15. Entonces, el ISX15 tiene potencias que van desde los 400 hasta los 500 HP, con diferentes rangos de torque también. Entonces, por ejemplo, él nos menciona, si tenemos un motor, vamos a usar el puntero, ¿ok? Aquí en el primer punto, si tenemos un motor entre 400 a 450 HP y que tenga un torque de 1550 libras-pie o superior, nos dice que yo debería tener un rango de operación de 1260 a 1400 RPM. Ese va a ser el rango en el cual yo voy a tener la mejor economía de combustible, ¿sí? No quiere decir que yo no voy a poder operar fuera de este rango, dentro del rango de torque y potencia, solo que en este rango yo voy a encontrar la mejor economía de combustible. Pasamos en el mismo motor, el ISX15, pero ahora vamos a hablar de otro rango de potencias y otro rango de torques. Si vamos a hablar de potencias mayores de 450 HP, hasta 450 HP, pero que tengan menos de 1550 libras-pie de torque, entonces el rango cambia, ¿sí? Yo voy a usar un rango de 1350 a 1500 RPM. Dentro de ese valor, yo voy a encontrar la mejor economía de combustible. Pasamos ahora a otro tipo de motores, mayor a 450 HP. Seguimos hablando del mismo ISX15, ¿ok? Pero en mayor potencia y con torques mayores a 1750 libras-pie. Entonces, para todo este rango de potencia, vamos a tener un punto de economía de combustible de entre 1400 a 1500 RPM. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo para que entendamos que independientemente del modelo de motor que tengamos o el modelo de camión que tengamos,
La flota tiene que hacer un estudio especial del motor que tiene, asesorarse con el distribuidor para poder encontrar cuál sería el rango óptimo de operación donde yo voy a encontrar el mejor consumo de combustible. ¿Listo? De igual manera, cualquier modelo de motor siempre tiene un rango de potencias. Entonces, utilizar los rangos de potencia más bajos del modelo de motor siempre va a darnos mejores resultados en cuanto a consumo que usar los rangos más altos. ¿Sí? Por ejemplo, hablando nuevamente de este ISX15, él va de 400 a 500 HP. Entonces, usar este motor entre 400 y 450 nos va a dar el mejor desempeño de combustible comparado con los valores entre 450 a 500 HP. ¿Sí? Veamos aquí un ejemplo de cómo hacen este análisis. El análisis debe de enfocarse en cuanto a las curvas, tanto de torque y potencia. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo de otro motor, que es un ISX 450 de 1650 libras-pie. Entonces, este motor es un ISX EPA 98, diferente al que vimos en el cuadro anterior. Y entonces yo analizo aquí la curva del torque, que es la que tengo a la izquierda, y analizo aquí a la derecha la curva de potencia. Muy bien, entonces yo veo que el torque, yo tengo el punto máximo, que viene a ser 1650 libras-pie, desde los 1100 hasta los 1500 RPMs. Y yo tengo la potencia máxima a partir de las 1500 hasta las 1600 RPMs. Muy bien, entonces el rango donde yo voy a encontrar la mejor economía siempre va a ser en los inicios del torque, el torque máximo. Muy bien, entonces yo aquí voy a poder encontrar la economía de combustible a partir de 1200 hasta 1400 RPMs aproximadamente. ¿Ok? Cada uno de las potencias de los motores tiene una curva diferente. ¿Sí? Si yo paso este ISX EPA 98, hay modelos de 400, 435, 450, 475 HP. Yo tengo que analizar cada uno de los modelos, cuál es el que tengo yo. Debo de observar esta curva de torque y de acuerdo a eso poder determinar cuál sería mi rango ideal en el cual yo voy a tener un consumo adecuado de combustible. ¿Listo? Entonces, esta información es un poco complicada de encontrar, a veces también es un poco difícil de analizar, y por eso vamos a dejar un tip más sencillo, ¿sí? Un tip más sencillo. Entonces, ¿cuáles son los datos mínimos que yo necesito? Necesito cuáles son las RPMs del torque máximo y cuáles las RPMs de la potencia máxima. Entonces, aquí me refiero a un motor ISX igualmente. Y entonces, esta información yo la puedo encontrar en el manual de operación o la puedo encontrar en la placa de datos del motor. Muy bien. Entonces, voy a la placa de datos del motor y él me va a decir el torque se da a las 1200. Este arroba significa a las 1200 RPMs. Y la potencia máxima, se va a dar a las 1800 RPM. Siempre vamos a hablar de a qué revoluciones se da tanto el torque máximo como la potencia máxima. ¿Sí? Y no olviden de que siempre, si voy subiendo las RPMs, primero se da el torque y después se da la potencia. ¿Listo? Por eso aquí tengo un valor más bajo y aquí un valor más alto. Entonces, ya tengo el valor donde tengo el torque máximo y el valor donde tengo la potencia máxima. Entonces, ese va a ser mi rango de operación, digamos, total. Yo voy a poder moverme entre 1200 a 1800 RPMs dentro de toda mi operación, mientras que yo esté acelerando, disminuyendo, subiendo cambios, bajando cambios, yo debería de mantenerme siempre entre las 1200 y las 1800 RPMs. Si yo disminuyo las RPMs por debajo de 1200, eso se llama arrastre de motor. Muy bien. Y si yo me voy más allá de las 1800 RPMs, eso va a ser una sobrerevolución del motor. Muy bien. Entonces, todo este rango va a ser el rango donde yo puedo operar. Pero yo voy a tratar de mantenerme siempre dentro del rango donde yo tenga mejor economía de combustible, sin hacer todo el análisis. ¿Cómo saco yo ese rango de una manera aproximada? Le saco la mitad a este rango. Mira, de 1200 a 1800, yo tengo 600 RPMs. ¿Cuánto es la mitad? 300 RPMs. Entonces, la mitad estará en 1500 RPMs. ¿Ok? Entonces yo tengo un rango entre 1200 a 1500 es la primera mitad y entre 1500 a 1800 es la segunda mitad. Muy bien.
Entonces, toda la primera zona va a ser la zona donde yo tengo mayor torque y donde voy a tener mejor consumo. Entonces, yo tengo que tratar la mayor parte del tiempo, especialmente cuando yo voy a mantenerme en un solo cambio y voy a quedar acelerado en una sola posición, ¿sí? Yo debería de tratar de mantenerme dentro de este rango, ¿ok? Si es posible, lo más pegado a 1200, ¿ok? Yo he llegado, por ejemplo, a una carretera que es lo suficientemente plana para mantener una sola velocidad, ¿sí? Entonces yo, ¿a qué RPMs trataría de llevar el motor? Pues a 1300 RPMs, ¿ok? 1400 RPMs, cuanto mucho. Ese sería el valor en donde yo voy a encontrar la mejor economía de combustible. El rango de 1500 a 1800, yo voy a tener un mayor consumo, ¿sí? Voy a tener un mayor consumo, pero a veces es necesario ir hasta estos puntos para poder hacer los cambios, porque como ustedes saben, cada vez que yo realizo un cambio ascendente, las RPMs caen, ¿sí? Lo que le llamamos la caída o el drop. Entonces, yo necesito que esa caída o drop no baje de 1200, ¿sí? Entonces, si yo solamente acelero hasta 1500 y de repente estoy cargado a full en una pendiente bastante pronunciada, hago el cambio a 1500 y voy a caer debajo de 1200 y voy a tener problemas de arrastre de motor, voy a perder fuerza del motor y posiblemente me quede colgado. Entonces, si es necesario, yo puedo subir hasta este rango amarillo o este rango rojo, pero dependiendo de la situación. ¿Sí? Si yo veo que estoy en una zona plana donde no voy a tener un drop tan drástico, de repente ya estoy en un cambio un poco más alto, no estoy en los primeros cambios, entonces el drop ahí no es tan pronunciado y de repente yo a los 1500 puedo hacer el cambio de tal manera que caigo en 1200, 1300 RPMs y voy a mantener una adecuada economía de combustible. Muy bien, entonces este es un tip rápido para encontrar el rango donde yo debería de encontrar la economía de combustible. Aplica para cualquier motor, ¿sí? Para cualquier motor que ustedes vayan a operar, piden cuál es las RPM del torque máximo, cuál es las RPM de la potencia máxima, hacen su cálculo a la mitad y encuentran dónde debería estar su rango de consumo económico. Muy bien. Siguiente punto, siguiente factor que afecta a la economía de combustible va a ser el diferencial posterior. Muy bien, el ratio del diferencial posterior. Entonces, especificar un ratio de diferencial adecuado para la aplicación del vehículo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que hablar mucho de la aplicación del vehículo, ¿sí? Un camión no va a servir para todo, ¿listo? Puede funcionar bien para una aplicación o para otra aplicación, pero de repente para una tercera aplicación ya no va a trabajar muy bien. O vamos a tener camiones de rango medio que van a trabajar, digamos, relativamente bien, tanto para una como para otra operación, pero nunca al punto óptimo. Muy bien. Entonces, podríamos poner un ejemplo. Es como que tú digas, quiero ir a comprarme unos zapatos, ¿sí? Y te compras unos zapatos muy bonitos que son para salir, pero no te sirven para ir a caminar a la montaña. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa con los camiones. Necesitamos configurarlos de acuerdo a la aplicación que yo voy a hacer. Entonces, si yo conozco que mi operación es constante en carretera, por ejemplo, con cargas livianas, voy a configurar un vehículo que sea un poco más liviano, que me ayude a mejorar el consumo de combustible en ese punto. Si yo necesito mover cargas muy pesadas, voy constantemente fuera de carretera, a pura trocha, entonces tengo que configurarlo adecuadamente para esa aplicación. Un punto muy importante se ve en los ratios de la corona. ¿Ok? Los ratios vienen a ser la división de la cantidad de dientes de la corona entre el piñón, ¿ok? En este paso diferencial. Hablando de un mismo eje, ¿sí? Hablando de un mismo eje, podría hablar, no sé, del eje de 46.000 libras, un eje tándem de 46.000 libras. Entonces, dentro de ese eje tándem de 46.000 libras, yo tengo toda esta variedad de ratios diferenciales. Muy bien, entonces los ratios más pequeños van a ser ratios de velocidad que van a funcionar bien para aplicaciones en donde yo vaya en rutas de carretera, ¿sí? Pero si yo pongo estos ratios pequeños a trabajar en cuestas demasiado empinadas, no va a funcionar bien. Muy bien. Por otro lado, tenemos los ratios más altos, que van a ser muy efectivos para poder subir cuestas pronunciadas con cargas muy altas, pero que si yo los pongo a trabajar en carretera, pues no me van a dar la velocidad final o el consumo de combustible que yo esperaría. ¿Ok? Entonces, aquí debemos de decidir cuál es el ratio ideal. Normalmente se utilizan ratios
410 o 430 para aplicaciones de carretera. Un 456 sería un punto intermedio, ¿sí? Que puede servir a una ruta que tenga tanto carretera como subidas, no tan pronunciadas. Y de 489 para adelante van a ser los ratios utilizados para aplicaciones pesadas, severas, con mucha cuesta, con mucho peso. Muy bien. Continuamos entonces. Otro factor importante es la aerodinámica. ¿Ok? Este factor influye muchísimo en las aplicaciones de carretera, ¿sí? Donde yo entro a carreteras largas, donde alcanzo velocidades finales de 80 kilómetros por hora, ¿ok? Y donde tengo vientos, de repente el ambiente es muy abierto y tengo vientos en contra que pueden hacer mucha oposición, vientos muy fuertes. Entonces, aquí la presentación nos dice una configuración de remolcador más tráiler, ojo, remolcador más tráiler, aerodinámico versus una configuración no aerodinámica puede resultar en una mejora de combustible de hasta el 13%. Muy bien, de hasta el 13%. Es bastante. Muy bien. Entonces, si yo sé que voy a hacer una aplicación, esto es más, aquí se hace más énfasis en las aplicaciones de carretera. Si tengo una aplicación de carretera y yo selecciono un camión que haga como una pared contra el aire, comparado con uno que tiene todas las curvaturas necesarias para desviar el flujo del aire de manera óptima con la menor oposición, yo voy a terminar consumiendo más cantidad de combustible. Muy bien, entonces el uso de estos spoilers, de los faldones, de los deflectores laterales, dependiendo del remolque, distintos componentes que yo le puedo poner para desviar el aire, ofreciendo la menor resistencia posible, van a ayudarme a mejorar la economía de combustible en este tipo de aplicaciones. En aplicaciones con bajas velocidades, esto no va a ser tan relevante, ya que no vamos a alcanzar una velocidad alta, no vamos a estar expuestos a mucha oposición del viento. Muy bien. Velocidad final más baja, ¿ok? Esto entra a tallar cuando yo ya he alcanzado el último cambio. Entonces, en mi último cambio, yo tengo una gran amplitud de velocidades que yo podría alcanzar, ¿sí? La mayoría se habrá dado cuenta, si ha llegado el último cambio, él puede desarrollar solamente pisando o soltando un poquito más el acelerador, puede desarrollar más o menos velocidad. Entonces, aquí nos dice, en velocidades de carretera, cada 1.6 kilómetros por hora en incremento. ¿Qué quiere decir? O sea, está comparando entre ir, por ejemplo, a 80 kilómetros o a 81.6 kilómetros. ¿Sí? Quiero ir a un kilómetro, 1.6 kilómetros por hora más rápido. Dice que es igual a 0.15, perdón, kilómetros por galón de pérdida de combustible. O sea, por cada 1.6 kilómetros por hora que yo quiera ir más rápido, que le suba la agujita aquí al velocímetro, yo voy a perder 0.15 kilómetros por galón de economía de combustible. Por decir, si mi economía era 9 kilómetros por galón, ok, le voy a bajar 0.15 kilómetros por galón a eso. Por ejemplo, conducir a 88 kilómetros por hora en vez de a 104 kilómetros por hora le permitirá ahorrar 1,63 kilómetros por galón. Muy bien. Entonces, cuando llego al cambio final, lo ideal es mantenerme en una velocidad final baja. ¿Sí? Tratar de mantener las RPMs bajas, tratar de mantener la velocidad final baja, y eso me va a dar la economía de combustible. Ahora, si yo necesito realmente ir más rápido por el tiempo en que tengo que entregar la carga u otros factores, entonces yo voy a tener que acelerar más y por lo tanto voy a perder más combustible, ¿sí? Un ejemplo sería, no sé, mandarlos a caminar 10 cuadras, ¿ok? Si yo le pido que caminen las 10 cuadras del punto A al punto B, muy seguramente lo van a lograr y van a llegar tranquilos, normal, frescos, ¿sí? Pero si yo les digo, vete corriendo esas 10 cuadras, muy seguramente van a llegar muy cansados o incluso de repente hay algunos que no van a llegar, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Tratar de ir siempre más rápido me consume energía. Y en el camión eso se traduce en consumo de combustible, ¿sí? Esa energía para poder ir mucho más rápido no va a salir de la nada, no se crea a partir de magia, ¿sí? Es a partir del combustible. Entonces, esa velocidad adicional que yo trato de impregnarle me va a costar a mí consumo de combustible. Muy bien. Siguiente factor,
manejar en el último cambio, ¿ok? Entonces, las revoluciones del motor, como ustedes saben, se mantienen pues entre 1200 y 1800, como ya os mencioné al principio, todo ese es mi rango de operación, pero a medida que yo voy haciendo los cambios, con esas mismas revoluciones, con las mismas vueltas que da el motor, yo puedo desarrollar más kilometraje, avanzar más distancia, ¿listo? Entonces, siempre nos va a brindar mayor rendimiento en el combustible, el hecho de alcanzar el último cambio que yo tenga disponible lo más pronto posible. Entonces aquí la presentación nos dice, por cada 10% de tiempo fuera del cambio más alto, yo estoy perdiendo 0,82 kilómetros por galón de consumo. Muy bien. Entonces, si es que la aplicación lo permite, entonces yo debería de tratar de llevar siempre el vehículo al último cambio. Sí, me refiero si la aplicación lo permite, si el tráfico, si los límites de velocidad, si la carga que estoy llevando, si las limitaciones de velocidad máxima del camino me lo permiten, yo debería de tratar de llegar al último cambio. Muy bien, entonces eso es preferible a estar en un cambio medio o un cambio bajo. Eso me va a hacer avanzar menos distancia con las mismas revoluciones, con los mismos giros del motor. Muy bien. Siguiente factor, disminuir RPMs y tiempos de ralentí. Esto es un factor importante para las aplicaciones dentro de la ciudad. ¿Sí? Aplicaciones que tienen mucho tiempo en el tráfico, aplicaciones de reparto, aplicaciones de recolección de basuras, aplicaciones como mixers de repente o volquetes que tienen velocidades vehiculares bajas y que muchas veces están constantemente en un punto sin hacer ningún trabajo más que teniendo el motor encendido en ralentí. Entonces, hay que disminuir las RPMs de ralentí a lo máximo posible. Hay que consultar con el distribuidor hasta cuántas RPMs yo podría disminuirles sin afectar o sin tener el motor en el punto intermedio en el que está casi a punto de apagarse. Y también disminuir el tiempo de ralentí, tratar de ajustar mi operación, coordinar con mi cliente para que me deje menos tiempo esperando en la puerta o de repente coordinar las horas adecuadamente. Eso me va a ayudar a tener el vehículo menos tiempo en ralentí. Nos dice la presentación, disminuir las RPM de ralentí, o sea, las RPM de las mínimas, ¿sí? Bajar un poquito, no sé, dije, no sé, 650, sino 600, ¿ok? A las mínimas posibles, ayuda a reducir el consumo de combustible en más de 0,5 galones hora. ¿Sí? Recuerden, cuando hablamos de este tipo de aplicaciones, ya no lo controlamos en kilómetros, sino en horas. ¿Sí? Entonces, por eso aquí el consumo de combustible se da en galones hora. Cada hora en ralentí que se elimine puede aumentar la economía del combustible de su vehículo hasta en 1%. ¿Ok? Entonces, si yo diseño una ruta mucho más adecuada, evitando el tráfico, salgo un horario que sea adecuado para evitar el tráfico, coordino bien con mi cliente la hora de atención para que no me deje esperando en la puerta, trato de disminuir todos esos tiempos en los que yo estoy con el motor prendido y el vehículo detenido, me va a ayudar por cada hora que yo reduzca 1% de ahorro de combustible. Muy bien. Siguiente punto. Tenemos buenos hábitos de conducción. Muy bien. Entonces, hábitos de conducción tales como frenadas bruscas, aceleraciones muy rápidas, disminuir un cambio anticipadamente, entre otros malos hábitos de conducción, pueden impactar negativamente en la economía de combustible hasta en un 30%. ¿Ok? Seguir las técnicas adecuadas de conducción es crítico para maximizar la economía de combustible. Entonces, si hacemos memoria de todas las láminas que hemos visto hasta el momento, este es el porcentaje más importante. Muy bien, entonces este yo diría que es el factor más importante en el consumo de combustible. Qué tan bien se conduzca la unidad. Muy bien, entonces evitar este tipo de acciones, frenadas bruscas, aceleraciones rápidas, disminuir el cambio anticipadamente, me van a ayudar a mejorar el consumo de combustible. En general, un tipo de manejo de conducción a la defensiva, ¿sí? Un manejo pausado, tranquilo, sin estar acelerando de maneras bruscas, sin tratar de alcanzar velocidades demasiado altas, eso me va a ayudar a mí a reducir el consumo de combustible. Muy bien. Cuando yo acelero, acelerar de manera progresiva, de manera pausada, no tratar de llegar rápidamente hacia el último cambio, porque eso puede hacer
de que yo pise más el acelerador y eso se traduce siempre en mayor consumo de combustible. Muy bien, tengamos eso en mente. Siguiente factor, neumáticos y mantenimiento. La pisada del neumático y el diseño de la cocada, ¿sí? El diseño que tiene aquí el neumático en la parte de contacto con el piso, representa una diferencia del 12% en el consumo del combustible. Un adecuado alineamiento del chasis y el correcto inflado de los neumáticos son críticos para obtener una mejor economía de combustible. Muy bien, entonces el diseño de la cocada, de la pisada del neumático debe elegirse en función de la ruta que yo voy a realizar, la aplicación a la que yo estoy expuesto. Muy bien, entonces si solamente voy a ir por carreteras que estén muy bien asfaltadas, yo debería de optar por usar llantas para carretera, llantas lineales, muy bien. Pero si yo voy a entrar en demasiadas trochas, en demasiados caminos fuera de carretera, yo debería optar por una cocada que sea adecuada para ello, ¿no? Si yo utilizo un diseño de llanta diferente a la aplicación que yo voy a utilizar, entonces eso se va a traducir en mayor consumo de combustible. De igual manera, el inflado de llantas, ¿sí? Aquí tenemos a la derecha un ejemplo de una llanta que está con sobrepresión. Muy bien, ella va a comenzar a desgastar en la parte central. Aquí tengo otro ejemplo de una llanta que está con baja presión, ¿ok? Con baja presión. Entonces, ella va a comenzar a desgastar en las partes laterales de la llanta. Y esta sería un ejemplo de la llanta con el inflado correcto. Muy bien, entonces, la presión que yo le ponga a los neumáticos en función de la carga que yo esté llevando va a afectar el área de contacto que yo tengo entre el neumático y la pista. Muy bien. Y entonces esto puede ocasionar una mayor resistencia al movimiento y esto puede ocasionar un mayor consumo de combustible. Muy bien. Solo para que se den una idea, es como, no sé, imagínense de repente alguien alguna vez trató de empujar un vehículo que tenía las llantas desinfladas, ¿sí? Y compáralo con cuando tienen las llantas infladas bien, te vas a dar cuenta de que es mucho más difícil empujar el vehículo que tiene las llantas mal infladas. Entonces, esa misma posición, cuando el vehículo está encendido, se traduce en mayor consumo de combustible. ¿Listo? Entonces, mucha atención a la presión de los neumáticos. Siguiente factor, accesorios del motor. Accesorios como el ventilador, el aire acondicionado o el compresor de aire demandan potencia del motor y por lo tanto también demandan consumo de combustible. Muy bien. En cuanto al fan drive, de repente seleccionar entre un ventilador on-off o de una velocidad o un ventilador de dos velocidades puede mejorar el consumo de combustible dependiendo de la aplicación. Muy bien, entonces este es un ventilador on-off, encendido apagado. Eso va a ser más recomendado para aplicaciones de carreteras. ¿Por qué? Porque el estar en una carretera a alta velocidad hace fluir aire a través del radiador. Entonces el refrigerante va a mantenerse constantemente a temperatura, más por efecto del aire que pasa a través del radiador por el camino, más que por las aplicaciones que haga el ventilador. Entonces él no va a demandar tanta potencia. En casos diferentes en los cuales yo no tengo una velocidad de trabajo demasiado alta, es más recomendable utilizar un fan de dos velocidades. Muy bien, porque él va a poder controlar mejor la cantidad de activaciones que se necesiten del ventilador. Eso lo vemos en el siguiente ejemplo. Miren, cada uno de estos picos que se ve aquí es las veces que el ventilador ha encendido y apagado, ha encendido y apagado. Entonces, aquí vemos una comparación en una aplicación de baja velocidad. Aquí él está usando un fan de ventilador on-off y aquí uno de dos velocidades. Entonces, aquí él hizo 57 ciclos, 57 veces que se prendió y se apagó, se prendió y se apagó. Y aquí, con el fan de dos velocidades, él solo hizo 9 ciclos, ¿sí? Entonces, esto podría ayudar al consumo de combustible, ¿sí? Porque esas activaciones son menores y por lo tanto hay menor demanda de potencia del motor. Otro factor que puede afectar el consumo, dijimos que era el aire acondicionado. El compresor de aire acondicionado funciona con una correa que también está conectada a la distribución del motor. Entonces, al activarse esta, va a necesariamente demandar
potencia del motor y por lo tanto va a demandar consumo de combustible. Y finalmente hablamos del compresor de aire. ¿Sí? El compresor de aire está conectado a la distribución del motor, pero está conectado a través de engranajes, ¿cierto? Esa conexión no la vemos externamente. Pero hay un punto importante, el compresor no siempre trabaja, ¿cierto? Cuando la presión de aire llega a 120 psi, nosotros escuchamos un desfogue y el compresor en ese momento deja de funcionar. Sí, internamente tiene unos mecanismos que dejan las válvulas abiertas y por lo tanto el compresor sigue girando, sí, pero está girando sin hacer esfuerzo, ¿ok? Entonces, si medimos la potencia que esto demanda, cuando el compresor está trabajando, demanda una cantidad de potencia, pero cuando el compresor está girando sin generar presión de aire, ya no es tanta la potencia que él demanda. Muy bien, entonces, esto lo menciono para las aplicaciones o los camiones que de repente tienen un montón de fugas, ¿sí? Tienen un montón de fugas de aire y que piensan de que eso no les ocasiona problemas porque al final la presión no se va. Eso no es correcto. Muy bien. ¿Por qué? Porque al tener esas fugas de aire, constantemente el compresor va a estar en los ciclos de encender, apagar, encender, apagar. Y cada vez que él esté encendido, él va a estar consumiendo combustible. ¿Sí? Va a incidir en el consumo de combustible del motor. Entonces, de ser posible, yo corrijo todas las fugas y mantengo este compresor trabajando la menor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Y de esa manera, él va a evitarme consumir más combustible. Muy bien, entonces tenga en mente eso. De igual manera, la cantidad de accesorios que yo tenga conectados a la parte neumática, tratar de reducir su uso a solamente lo estrictamente necesario. Muy bien, como hablábamos en una slide anterior acerca de las técnicas de conducción, este tipo de frenadas bruscas van a consumir más cantidad de aire y por lo tanto va a hacer de que mi compresor encienda más veces. ¿Ok? Todos estos factores inciden en el consumo de combustible. Último factor del que vamos a hablar ahora, usar las ayudas que nos da el motor. Muy bien, a mayor cantidad o a mayor tecnología, perdón, del motor, él puede darnos incluso más ayudas, pero estas son dos ayudas típicas que el motor nos va a poder entregar para reducir el consumo de combustible. La primera es el freno de motor. Muy bien, el freno de motor es usado para tener descensos controlados. Muy bien, descensos controlados para poder mantener las RPMs controladas y el vehículo controlado sin necesidad de estar aplicando los frenos de servicio. Entonces, aquí yo ahorro combustible de dos maneras. Primero, porque no hago uso del freno de servicio, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, reduzco la cantidad de activaciones del compresor de aire. Y mientras que el freno de motor está trabajando, no hay inyección de combustible. Muy bien, si uno analiza la curva de consumo de combustible, la cantidad de combustible que el motor utiliza, y yo la analizo mientras que estoy activando el freno de motor, vamos a ver que esa curva de consumo cae a cero y se mantiene en cero mientras que yo estoy usando el freno de motor. Porque mientras que yo uso el freno de motor, el motor gira, por decirlo así, en vacío, funciona como si fuera todo el completo un compresor, ¿sí? Entonces yo no necesito inyectarle combustible. Automáticamente yo libero el freno de motor o piso el acelerador o cualquiera de las acciones que hace que el freno de motor se inhiba. Entonces ahí automáticamente arranca nuevamente la inyección de combustible. Pero mientras que lo estoy usando, no hay inyección, ¿sí? Cosa que no se da cuando yo hago lo que se conoce comúnmente como el voleo, ¿cierto? Cuando yo voleo, el motor sigue en mínimo, ¿sí? Entonces, si recuerdan cuando vimos el slide de tener el motor en mínimo, pasa eso exactamente. Yo debería de reducir la cantidad de tiempo que tenga el motor en mínimo, en ralentí. Entonces, si estoy voleando el motor, entonces yo estoy teniendo el motor en ralentí y en verdad está consumiendo combustible. ¿De acuerdo? Y finalmente, el control de crucero. Muy bien. Entonces, el control de crucero se usa para zonas de carretera planas. Muy bien. Y con eso se disminuyen los picos de consumo por variación en el pedal del acelerador. Muy bien. Entonces, si yo tratara de mantener la velocidad, digamos, sin el control de crucero, yo tendría que estar controlando el acelerador, pero sabemos de que el pedal del acelerador puede ser bastante sensible.
y entonces yo no siempre me voy a mantener en unas RPMs estables, siempre voy a estar apretando un poquito, soltando un poquito, apretando, soltando. Entonces, ese movimiento genera consumo de combustible. Si yo he llegado a una zona en la que puedo aplicar el control de crucero y yo lo selecciono con los botones, él se mantiene automáticamente sin necesidad de que yo pise el acelerador. Entonces, tener esas RPMs estables, sin alterarlas, va a mejorar el consumo de combustible. Muy bien. Entonces, de esa manera es como el control de crucero nos puede ayudar a mejorar el consumo de combustible. Muy bien, señores, esos fueron entonces los factores que pueden incidir en el consumo de combustible. Dejamos entonces el chat abierto para que puedan colocar sus preguntas. Muy bien, estamos en el chat viendo las preguntas. A ver, veamos. Héctor Joel nos menciona a qué te refieres con el tema de crucero. Ok, la opción de crucero es una opción que tenemos normalmente en el timón y él lo que hace es mantener las RPMs del motor cuando yo ya he alcanzado cierta velocidad, que eso es un parámetro configurable, y me permite a mí seguir la conducción, pero sin pisar el pedal del acelerador. Es como que él bloquea el pedal del acelerador para que mantenga la aceleración, ¿ok? Y entonces de esa manera ya yo puedo quitar el pie del acelerador y el camión va a seguir en la aceleración que yo lo configure. Cristiano Martínez nos dice, hacer cambios constantes también dificulta el consumo. Sí, sí, pero si es una necesidad del camino, entonces no hay de otra, ¿no? Tenemos que hacerlos. La idea es en las zonas en donde yo tenga la posibilidad de mantener las RPMs dentro de estos valores que mencionamos que son del menor consumo, hay que mantenerlos ahí. Carlos Osorio nos dice, ¿cómo puedo diferenciar torque-potencia? ¿A cuánto de revolución pierdo torque y aplico potencia? Muy bien, Carlos, hay que buscar esa información en la placa de datos del motor o en el manual de operación, cuáles son tus RPMs de torque y de potencia máxima. Y la idea es que manejes dentro de los valores de torque y potencia. ¿Sí? Si tú me indicas que pierdes torque, es porque has bajado las RPMs por debajo del valor del torque máximo. ¿Qué más? A ver, otra pregunta. Darryl Ramos nos pregunta, cuando te refieres al freno de motor es dejando de acelerar, ¿verdad? Es correcto. Es más, cuando yo dejo activar el freno de motor, yo debo de liberar el pie tanto del freno como del embrague y del acelerador. En el momento que yo piso cualquiera de ellos, el freno de motor se desactiva y vuelve al control al acelerador. Muy bien, excepto en algunas configuraciones en las cuales configuran el freno de servicio para también activar el freno motor. También hay esa posibilidad. Fabián, la presentación se va a mantener aquí en el Facebook de Interperú. Si tienes alguna duda o quieres revisarla nuevamente, puedes acceder nuevamente. Ello se queda grabado. Alonso Esteban nos pregunta, ¿qué modelo está equipado con sensores de presión de los neumáticos? Muy bien, nuestro modelo ProStar tiene una opción que puede tener este sistema de monitoreo de presión en los neumáticos. Entonces, en la pantalla digital que este modelo tiene, usted puede visualizar cuál es la presión de cada uno de ellos y detectar alguna presión que esté por debajo o por encima del valor que se han establecido.
Neftalí Geodeani nos pregunta, ¿los inyectores son reparables? Bueno, no está muy relacionado al tema del consumo, pero la respuesta sería no. Los inyectores no es recomendable repararlos. Cristiano Martínez, tener prendido el freno de motor constante te ayuda al consumo. Cristiano, esto depende. El freno de motor te ayuda en descensos, pero si tú lo tienes conectado en todo el resto de la operación y no es un descenso pronunciado, entonces aquí más lo que va a hacer es bajarte la velocidad del vehículo y lo cual tú luego vas a tener que recuperarla acelerando, ¿cierto? Entonces es recomendable usarlo solamente en descensos, ¿sí? En descensos. Si estás en otra zona y tú realmente no quieres controlar la velocidad del motor, controlar las RPM, controlar la velocidad del vehículo, es recomendable tenerlo apagado. Johnny Pintado nos pregunta, ¿por qué cuando activo el freno de motor bota humo por el tubo de escape si no se inyecta combustible? Ese humo, ¿de qué sería? Bueno, siempre voy a botar humo al principio por el tema de la combustión que justo acaba de terminar de suceder, ¿sí? Pero después de del momento de la activación ya no debería de botar más humo, ¿ok? TJ Monroy nos pregunta, la carga de motor, ¿cuánto y cómo influye en el consumo de combustible y cuánto es el promedio de carga de motor? Muy bien, el concepto de carga de motor es un concepto que se controla electrónicamente dentro del SM. El SM nos dice cuánto es la carga de motor. Entonces, normalmente las cargas de motores deberían estar por encima de los 30, 50%, y obviamente a mayor carga de motor va a haber mayor consumo. Es un factor que se calcula en función de cuánta carga estoy llevando, qué tanto le estoy exigiendo al motor. Eso vendría a ser la carga de motor, ¿no? Andrés García nos dice, cuando usa el freno de motor ahorras combustible, eso es correcto. HTJ nos dice, ¿hay diferencia de consumo de cuando se hace el cambio de llantas dobles por llantas extra anchas? La diferencia no es considerable, dado que el área de contacto con el pavimento es relativamente similar. Esto está más ligado no a la fricción que pueda realizar el neumático con la pista, sino más que todo la oposición que puede hacer al giro, ¿sí? La oposición que puede hacer al giro. Entonces, aquí lo que influye más es el inflado del neumático. Emilio Cecilio Celis Sánchez nos dice si a la diferencia entre un móvil sin carga y con carga para ahorrar combustible. Ok, básicamente si yo no tengo carga, debería de tratar de alcanzar la velocidad del último cambio y en el último cambio mantenerme en las velocidades de las RPM más bajas para optimizar el consumo de combustible, ¿no? No se consume mucho en verdad mientras que uno está sin carga. Jonathan Esteban nos dice, buenas tardes, ¿se puede aplicar el freno de motor inmediatamente después de haber llegado a una cumbre o se tiene que esperar un tiempo antes de aplicarlo? Ok, apenas inicies el descenso, ese es el momento en el cual tú debes de iniciar a aplicar el freno de motor. Josué Eca, ¿influye que el vehículo sea suspensión neumática o muelles con el consumo de combustible? Eso no es bastante influyente en cuanto al consumo. ¿Por cuánto tiempo puede estar activado el freno de motor? Nos pregunta Edgar Condori. Ok, Edgar, si es un freno de motor, ok, si es un freno de motor, este puede activarse de manera constante, ¿sí? No tiene limitante de tiempo. Pero si es un freno de ahogo, o conocido también como freno de escape, que está equipado en los vehículos más pequeños, ¿sí? Como por ejemplo el Durestar, ahí sí tiene una limitante de tiempo, yo no debería mantenerlo prendido por más de 10 segundos, ¿ok? Raúl H. Yucra, ¿a cuántas revoluciones de RPM se debe utilizar el freno de motor máximo? Bueno, hay un concepto más que yo puedo encontrar en la placa de datos del motor y se llama RPM gobernadas. Muy bien, entonces, el freno de motor trabaja mucho más eficientemente en revoluciones altas, ¿sí? Entonces, mi límite va a ser las RPM gobernadas. Por ejemplo, en el caso del ISX o ISM, estas RPM gobernadas pueden ser 1800
o hasta 2100 RPMs. Entonces, dependiendo de lo que yo encuentre en la especificación, hasta esas RPMs puedo ir. Más allá de las RPMs gobernadas, ya es una sobrerevolución de motor y puede ocasionarme daños bastante severos en el motor. Muy bien. ¿Qué tipo de transmisión es más recomendable para ahorro de combustible? ¿Una de 15 o una de 18? Nos pregunta Amílcar Trinidad. Muy bien, Amílcar, esto va a depender enteramente de tu aplicación. Si tienes una aplicación de carretera, es recomendable que tengas una transmisión con menos cambios, ¿sí? Porque no hay una cuesta que tú vas a superar, no necesitas hacer tantos cambios porque tú no vas a perder el cambio. Pero si por el contrario vas a subir a la montaña con inclinaciones muy empinadas y con altas cargas del vehículo, entonces sí es necesaria una transmisión de 18 porque tú necesitas esa cantidad de cambios para no perder el cambio, como se dice comúnmente, ¿no? JRI Flores, el freno de motor que viene en los nuevos motores, ¿de qué versión es? El HPD. No sé a qué te refieres con el HPD. Los motores que usan nuestros motores más grandes son normalmente frenos de motor Jacob, sí, pueden ser de compresión, pero todos son a la válvula de escape. Otras preguntas, a ver. Ok, aquí nos hace una pregunta Carlos Arteaga, nos dice que a un compañero se le quedó pegado el fan drive, por lo tanto el motor no trabajará, su temperatura de trabajo, habrá un consumo considerado de combustible. Más que todo, ahí vamos a tener un problema de potencia del motor. Si el motor está trabajando en temperaturas menores a la temperatura de trabajo, eso no permite de que los anillos, los pistones, el cilindro alcancen la dilatación máxima que ellos necesitan para hacer una correcta estanqueidad del motor. Entonces, se va a perder potencia y sí sería posible de que tengamos cierto grado de consumo de combustible adicional. Alexander Rojas dice, algunos clientes piden que se coloque aceite del motor en el filtro de combustible cuando se cambia el filtro. Alexander, esto sería bastante perjudicial. Actualmente, esta es una tecnología que se usaba antes, ¿ok? Mandar el aceite del motor hacia el tanque de combustible. Es algo que ya no se hace actualmente porque los sistemas de combustible ahora tienen tolerancias mucho más específicas, mucho más pequeñas y entonces no pueden trabajar bien con los restos que uno puede encontrar en el aceite del motor. Muy bien, yo no lo recomendaría para nada actualmente. David Borja nos pregunta, en una bajada pronunciada con carga de alto tonelaje, ¿sería necesario aplicar el freno de motor y el fan drive al mismo tiempo? Es posible, sí, que tú lo apliques. Esto va a requerir cierta potencia del motor y va a demandarte cierta potencia también para controlar el descenso, pero no es recomendable hacerlo constantemente porque esto va a hacer de que el motor se enfríe mucho más rápido. Muy bien, entonces al no estar funcionando ya de por sí la inyección, se puede alcanzar temperaturas muy bajas y eso no va a ser beneficioso después. ¿A qué RPM se considera arrastre? Nos pregunta Tomás Mamani. Tomás, todas RPM que sean por debajo del valor del torque máximo son arrastres. Debajo de 1200 normalmente ya es arrastre. Juan Carlos Guanto nos pregunta, diferencia de los frenos de motor de un Durestar y de un Worldstar. Muy bien, el Durestar es freno de escape, ¿sí? No más de 10 segundos activado, lo suelto, espero un momento y lo vuelvo a aplicar. En un Worldstar sí es un freno de motor a la válvula de escape y entonces esto se puede manejar de manera constante. Muy bien, seguimos viendo las preguntas. Guamán Milton nos pregunta, ¿hay forma para saber los rangos de manejo en RPMs o tal vez una fórmula de los diferentes modelos? Lo ideal esto es que busques la asesoría con el distribuidor para que ellos te ayuden a entender
el motor que usted tiene equipado. Como mencioné, no todos los motores son iguales. Mostramos una forma en la cual uno puede estar bastante cercano a este rango de operación económica, pero si quieres ajustarlo mucho más y ser más exacto, hay que hacer un análisis del motor que tienes, analizar la curva para poder encontrar ese rango. Lo ideal aquí sería que lo consultes con el distribuidor. Edixon nos pregunta cómo funciona el freno de motor. Bueno, es una pregunta que nos han hecho constantemente. Yo creo que vamos a tratarlo en otra presentación para entrar en detalle exactamente cómo funciona cada uno de los modelos de freno de motor que manejamos. Nos pregunta Fabio Mesa, a mayor instalación de luces, ejemplo, luces neblineros adicionales o de posición, ¿genera consumo de combustible? Fabio, normalmente cuando el motor ya encendió, el que se encarga de mantener todo encendido es el alternador. Muy bien, el alternador. Entonces el alternador no tiene ninguna opción que lo desacople, él siempre va a estar funcionando, siempre va a estar girando, por lo tanto eso no generaría un mayor consumo de combustible. Lo que sí hay que tener en cuenta es si realmente está quedando amperaje, corriente, para recargar las baterías. El alternador debe tener la capacidad de prender todo el camión, tener todo funcionando y además tiene que sobrarle un poquito de corriente para cargar las baterías. ¿Ok? Entonces, si yo instalo demasiadas luces o demasiados consumidores adicionales, es posible que mis baterías comiencen a descargarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el alternador se enfoca en hacer trabajar a todo lo demás y no le queda corriente para hacer cargar las baterías. ¿Ok? En estos casos yo necesitaría elevar la corriente del alternador, cambiar el alternador a uno de mayor capacidad. Lo que nos dice Martín Monito es correcto, no debemos exceder la velocidad gobernada del motor en las bajadas aplicando el freno de motor. La velocidad gobernada es nuestro límite máximo, ¿sí? Nunca debemos de pasarnos de ese punto. Bush Rider nos pregunta cómo saber qué tipo de motor llevo en una unidad. Muy bien, habría que consultar la información técnica, de repente consultando algunos brochures que tenemos disponibles en la página web de International. Tú puedes ver, de acuerdo al modelo, qué motor y qué potencia tiene, ¿sí? Pero lo más exacto es ver la placa de datos que hay en el motor, ¿sí? Abramos el capot y tratemos de mirar el motor. Por algún lado tiene esa placa de datos, muy comúnmente en la tapa de balancines, y ahí nos dice cuál es la potencia y el torque máximo del motor. Muy bien. Isaac nos dice qué diferencias hay con el turbo BEA y con el hueco. No entiendo bien la pregunta, si la puedes reformular. Diferencias que hay entre el turbo brake y el Jacob, ¿cuál es mejor? Bueno, el turbo brake funciona con un turbo de geometría variable, ¿ok? El Jacob es un turbo que funciona a las válvulas de escape. En algunos casos, estas dos funciones se hacen, digamos, a la vez, ¿de acuerdo? En otras solamente se utiliza el Jacob. El turbo brake se hace, digamos, un aguante adicional con el turbo. ¿Listo? ¿Cuántos tiempos tiene el freno de motor? ¿Cómo se usa cada tiempo? Ok, normalmente tienen tres niveles, ¿sí? En algunos casos tienen dos. Entonces, esto va a depender de qué tan empinada sea la cuesta que yo estoy descendiendo y qué tanta carga lleve yo, ¿no? Si es una cuesta ligera y estoy con carga media, yo podré usar los niveles uno y 2. Si estoy con mucha carga y en una pendiente muy pronunciada, pues utilizaré el nivel 3. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Entonces, hemos llegado al final de las preguntas. Les agradezco a todos por la participación. La presentación va a quedar grabada en el Facebook de Interperú. Entonces, cualquier consulta que tengan lo pueden volver a ver, lo pueden compartir con sus compañeros, con sus grupos. Y entonces nos vamos a ver la próxima semana con otra capacitación técnica. Para todos, nuevamente, muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima semana.